Buenos días. Continuamos en presencia del Señor y vamos a compartir esta reflexión sobre el Dios del dinero. Comienzo con una lectura de la palabra y les voy a leer del libro del Eclesiástico en el capítulo 3 desde el versículo 17. Dice: la humildad y el orgullo. Hijo, actúa con dulzura en todo lo que hagas, y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y alcanzarás el favor del Señor. Porque grande es el poder del Señor, pero son los humildes quienes le glorifican. No pretendas lo que te sobrepasa, ni investigues lo que supera tus fuerzas. Atiende a lo que se te encomienda, que las cosas misteriosas no te hacen ninguna falta. No te preocupes por lo que supera a tus obras, porque ya te han enseñado más de lo que alcanza la inteligencia humana. Pues las especulaciones desviaron a muchos, y las falsas ilusiones extraviaron sus pensamientos. Corazón obstinado mal acaba, y el que ama el peligro en él sucumbe. Corazón obstinado se acarrea fatigas, y el pecador acumula pecado tras pecado. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. El hombre prudente medita los proverbios, un oído atento es el anhelo del sabio. Palabra de Dios. Hablar del dinero es hablar de un instrumento, no es hablar del diablo, pero sabemos que en el mundo material, como decía el Padre en la homilía, estamos enfrentados a dos fuerzas, al bien y al mal. Y depende de lo que nosotros hacemos con nuestra conciencia, es cómo utilizamos las herramientas de este mundo material. Las llamaríamos así en este caso con el dinero, porque es un instrumento, una herramienta. Así como el dinero puede purificarnos, nos puede corromper. Pero obviamente que todo lo que nos lleva a nosotros a adquirir poder, a vivir ciertas capacidades para manipular, para comprar conciencias, es una tentación muy grande para el hombre en sí, y muchas veces se hace en formas subliminales. Por ejemplo, hay padres de familia que en cierta forma utilizan sus riquezas cuando las tienen para manejar aspectos de la disciplina con sus hijos, lo cual pues son cosas erróneas, pero se hacen muy subliminalmente, sin darse en cuenta que lo que están haciendo es diosificando el dinero y dándole a eso una fuerza que no debe tener. Y muchas veces desde el hogar se comienza esa idolatría. Y esa idolatría se convierte en una sed que termina en una grave avaricia. Es uno de los pecados más grandes de la humanidad desde el destierro, porque en el pecado de Caín se da cuenta uno de la competencia, el espíritu de competencia. Él está ofendido por la conducta de Abel, y Abel, su conducta es consagrar todo lo que hace a Dios. Él no quiere hacer eso, porque obviamente cuando hay envidia sobre la bondad del otro, es porque la bondad representa abandono, entrega, sacrificio. El que es avaro, el que es idólatra, no quiere abandonarse en nada ni en nadie, ni sacrificarse, ni tener ningún sacrificio. Ese es el espíritu de la idolatría, es así. Es un espíritu de soberbia y un espíritu orgulloso. Como decía el Eclesiástico en la lectura que acabo de repasar. Nosotros todos tenemos una relación con el dinero
en una forma diferente. Y sabemos que en el dinero que nosotros manejamos, por ejemplo, este billete ha pasado por muchas manos, ya se ve muy usado. Y este billete, quién sabe cuántas acciones de cuántas acciones ha sido testigo, porque con este billete se puede haber hecho muchos males y muchos bienes, pero el billete no tiene la culpa, ¿no? El billete es un instrumento y precisamente nosotros entendemos de que cuando hablamos de virtudes y defectos, hablamos al final de espíritu, porque el demonio utiliza todos los instrumentos del mundo material para pervertirlos. Entonces hay dinero pervertido y hay dinero que se santifica, dinero bueno. Sabemos que el dinero bueno es el producto del trabajo, del esfuerzo, es el producto de la honestidad, del sacrificio, el producto del hombre que sabe que tiene que ganarse el pan con el sudor de la frente. Ese es el dinero bueno. El dinero bueno también es el que reciben los hijos en herencia de padres que se sacrificaron toda su vida para darle beneficios a la familia y heredan esos dineros que en muchas formas pueden ser para el bien o el mal de los hijos dependiendo de su conducta. Pero ya es una responsabilidad personal, porque los padres que entregan un dinero que honestamente se ganaron, si los hijos lo convierten en algo malo, los padres no llevan esa consecuencia. Los hijos cargarán con ese pecado. Entonces hoy, entre más nos acercamos al final de esta economía de la salvación, de este destierro, el materialismo crece más, se aumenta más, porque es una reacción natural. Y lo digo así, aunque la fuerza que la maneja es sobrenatural, porque el materialismo se considera ese ismo porque viene del abismo. Está dirigida por el espíritu del demonio. El dinero es una de las fuerzas más grandes en el materialismo, porque con el dinero el espíritu del mal puede hacer cosas trascendentales, hasta el punto de que las guerras, todo tipo de maldad en el mundo se lleva a cabo por medio del dinero. Y sabemos que todos nosotros tenemos que aprender a vivir con ese elemento tan delicado como es la comunicación del dinero. ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo lo intercambiamos? Sonaría exagerado si les digo que cada movimiento que hacemos nosotros con el dinero tiene una consecuencia. Y no estoy exagerando, es una economía. Son unos números que están claramente anotados en nuestra vida. Y lo más curioso de eso es que para nosotros que somos el pueblo de Dios y que Dios nos ha dado la bendición de vivir una vida sacramental, una vida de oración, una vida de unción, pues tenemos una conciencia mucho más celosa, una conciencia que está completamente sumergida en la verdad y por lo tanto sabemos, conocemos nuestras acciones. Entonces, en el manejo del dinero hay que tener una delicadeza extrema, porque nosotros como pueblo de Dios tenemos una responsabilidad más grande que una persona común. Por lo tanto, usted tiene siempre que cuidarse de eso que hace con ese dinero que circula por sus manos, porque a pesar de tener un buen corazón, a pesar de ser personas de bien y de buenas intenciones, sin embargo el demonio está en los detalles. Y por eso, y ustedes saben que en el manejo del dinero uno se da cuenta la acción que hay cada que uno actúa sobre él.
hay una fuerza. A veces uno malgasta el dinero y sabe que hay una fuerza ahí que es mala, porque no debes los excesos, el desorden, el despilfarro, es un pecado, no es algo que uno no debe hacer. Y Dios es un Dios de orden, y es un Dios de orden en todo. La vida nuestra en Dios es meticulosa, no escrupulosa, pero meticulosa. Entonces, si usted se examina bien, se dará cuenta de que el movimiento del dinero en su vida tiene espíritu, y usted siente que hay una acción en ese dinero. Por eso hay que estar completamente alertas de cómo hacemos esto. Si hablamos de lo que es la idolatría en el dinero, pues ustedes conocen la dimensión a la cual llega en este mundo en que vivimos, y no ha sido diferente desde el principio del destierro. El asesinato, toda clase de guerras están envueltas con el dinero. Y por eso, tomando el cuadro general, global del dinero, pues sabemos que hoy es una fuerza imperante, hasta el punto de que el sentido de la globalización tiene como base esencial el dinero, porque la globalización no es posible sin la globalización misma de la industrialización, de la misma globalización de la tecnología, la globalización de la ciencia misma, y por lo tanto todo eso es dinero. Es como, hay un ejemplo clásico sobre el dinero. ¿Cómo se hacen las potencias mundiales? Se hacen por la capacidad que tienen de manejar las riquezas que el pueblo acumula con el gobierno. Por eso hay presupuestos extraordinarios. Un país que tiene contribuyentes masivos puede tener presupuestos masivos para la ciencia, la tecnología, la industria, y por eso crece más el poder adquisitivo, crece más el poder del país en general, de esa nación. Hoy en día sabemos que el presupuesto más grande en el mundo hoy lo tiene la China, porque es la clase media más numerosa y será más numerosa todavía a medida que pase el tiempo, y por lo tanto ese nivel de contribuyentes no lo tiene nadie en el mundo. Entonces no hay un país en el mundo que tenga ese presupuesto. Por esa razón es inevitable que los chinos van a crecer en ciencia, en tecnología, en industrialización y en capacidad de manipulación universal cada vez más. Porque digo la palabra manipulación, que es lo que hacen todas las potencias mundiales. Eso no es nuevo, ni es de los chinos solamente, ni es del comunismo solamente. En este aspecto caen todos. Un país que se convierte en una potencia mundial, lo primero que quiere es gobernar el mundo entero y extienden sus alas por todo el mundo. Pero este es un ejemplo de la consecuencia de lo que es el poder del dinero. Ahora, dentro de estas fuerzas que ejercen el materialismo, existe también el plan que tiene el maligno. El plan que tiene el maligno de utilizar los elementos naturales, como es el dinero, que es un instrumento necesario en la sociedad humana. El plan que él tiene de pervertirlo, obviamente, pero también es el plan contra Dios, que es eliminar el bien. ¿Y el bien cómo se elimina? Sacándole a Dios a la gente del corazón. Y esto, en la globalización está ese fenómeno de que a medida que el mundo se industrializa, el mundo está más cómodo, hay más velocidad en todo, hay más capacidad de adquisición, y el hombre está más ocupado y ya no tiene tiempo para Dios. Y
en esa forma el demonio se asegura de que el hombre se olvide de Dios. Y entre más se olvida el hombre de Dios, más materialista, entre más materialista, más ama el dinero y más se esclaviza de él. Y sabemos que estas sociedades están hechas de eso. Uno conoce gente muy buena de la iglesia que hace todo bien, son honestos, pero están totalmente esclavizados del dinero, porque se llenan de deudas, están limitados en todo, adquieren cosas que no deben, se aspiran cosas que no deben, y al final la carrera que llevan de su vida es toda por el dinero. Y no se dan cuenta cómo se esclavizan de él, cómo quedan encadenados, y no se dan cuenta que su vida es una sola carrera por el dinero. Y no necesariamente lo tienen en el banco, sino que lo deben. Entonces toda su vida diaria es una carrera para mantenerse en a flote, y todo porque abarcaron lo que no debían abarcar. Y eso es lo que esta sociedad vende al ser humano hoy, porque la forma en que toda esta industria del dinero encadena a la gente es ofreciéndole oportunidades de deuda. Y cuando menos piensa, la gente ya no tiene libertad y no tiene cómo pagar, más que estar corriendo para sostener sus cuotas, y se dan cuenta que sin percatarse muy claramente, terminan en una idolatría, porque estos son niveles de idolatría. Ahora, con esto no estoy condenando las capacidades que tiene un ser humano de manejar una economía. Ustedes saben que hay industriales y hay gente en toda clase de profesiones que necesita de conocimientos económicos grandes para poder crecer en sus proyectos. Es muy diferente esto a una clase media que se esclaviza del dinero simplemente por adquirir cosas y tener cosas que no debe tener porque no tiene alcances para eso. Pero el mismo crédito que se le ofrece le provee eso y termina esclavo de eso. Sin darse cuenta, entran en ese espíritu de idolatría, porque si usted revisa bien eso, se da cuenta que si hubiese sido una persona más sencilla, una persona menos esclava de sus apetitos, no hubiese caído en esas trampas, y viviría una vida mucho más sencilla, y una vida sin tanto estrés, sin tantas carreras, sin esclavitud. Obviamente que sabemos que en esta sociedad es inevitable pertenecer al sistema económico. Solamente las personas que de una forma u otra tienen una vida extraordinaria, como los religiosos, los sacerdotes que son fieles y no están enamorados del dinero. Sin embargo, de una forma u otra, en esas comunidades y en las parroquias también manejan una economía, y que ya no es personal, pero la economía está envuelta en todo lo que hacemos en esta sociedad. Sin embargo, la llamada de atención y la reflexión que hago yo sobre el dinero es más que todo para concientizarnos de el trato que le estamos dando, cómo lo estamos manejando. Es importante profundizar en eso, pues sobre todo porque sabemos, como católicos que somos, que nosotros creemos en la existencia del purgatorio, y sabemos que el purgatorio es un estado de purgación de todos los asuntos que no hemos resuelto en la vida temporal, y por misericordia de Dios continuamos resolviéndolos en la vida que continúa. Pero el llamado a nosotros es convertir nuestra vida en una vida perfectamente meticulosa, para que llevemos los números muy organizados en todo, porque debemos llevar una vigilancia sobre lo que hablamos, lo que pensamos, lo que sentimos y la forma en que administramos las cosas materiales, porque eso todo tiene sentido espiritual, y si tiene sentido espiritual hay que organizarse. Entre más se organice usted, mejor le irá
en la transición entre esta vida y la otra. Y como sabemos todos, no sabemos el día ni la hora de ese llamado, por lo tanto hay que estar listos hoy. Es bueno revisar nuestras cuentas hoy. Y yo hablo de las cosas materiales todas, no solo del dinero, pero todas las cosas materiales deben tener un cuidado extraordinario. Todo lo que usted tiene, hasta lo más ínfimo, tiene sentido, porque sin darnos cuenta, todas las cosas materiales que tenemos ocupan un espacio en nuestro corazón, hasta las cosas más tontas. La prueba está que usted se acuerda de todo lo que tiene, y si no se acuerda, cuando lo ve, se acuerda que es suyo, porque es parte de su propiedad. Y hay cosas absurdas que nosotros conservamos. Cuando uno entra en esta disciplina espiritual de convertirse en una persona organizada, meticulosa, lo primero que aparece en la vida de uno es que uno se convierte en una persona que es mínima, se minimaliza, porque tiene esa capacidad. El Espíritu lo va ordenando a uno, y uno, sin darse cuenta, comienza a desalojar muchas cosas y comienza a vivir solo con lo que utiliza y con lo que necesita. Esa sería la meta. Qué bueno que todos pudiéramos morir como murió Juan Pablo II, que la única herencia que dejó fue un rosario, el misal de la lectura de las horas. 2 o 3 cosas nomás fue su herencia. Obviamente nosotros no somos sacerdotes ni monjes, pero ese ejemplo es simplemente para llevarlo al estado en que nosotros estamos. Cada uno tenemos un estado diferente. Nuestro estado laical es un estado que nos lleva a tener más de un misal y más de una camándola, ¿no? Tenemos muchas cosas. Eso no es un pecado, pero eso no es perfecto. Entonces, si nosotros buscamos la perfección, porque es lo que debemos buscar, así como la perfección lleva a la santidad, cuando no se logra por el escrúpulo, sino por la meticulosidad, porque es el orden espiritual. Cuando entramos en eso, el mismo Espíritu nos ayuda a convertirnos en personas pequeñas. Entonces, cuando uno empieza a volverse pequeño, también se minimaliza en todo y se concreta, se vuelve concreto. Y sin darse cuenta, las cosas externas influyen en las cosas internas. Si uno organiza su vida exterior, interiormente se organiza aún más. Por eso, haga un ejercicio usted y trate de salir de las cosas materiales que usted no usa ni necesita. Trate. Si usted logra hacer eso, se va a dar cuenta que se va a sentir mejor interiormente y más liviano. Son cosas que parecen insignificantes, pero son importantes y son significantes en el espíritu. Estos son ejercicios buenos para hacer. Es como cuando se habla de darle a los pobres las cosas que no utilizamos. Normalmente el instinto es darle a los pobres las cosas viejas y rotas y que ya no se usan. Se utiliza el pobre como basurero. Mucha gente hace eso, ¿no? Son los zapatos que ya tienen un defecto, la camisa que ya tiene una mancha, esto, aquello es lo que se regala, ¿no? No las cosas buenas que están en buen estado. No todo el mundo es así, pero es muy común que se haga eso. Eso no es una forma de disminuirse. La forma en que yo estoy hablando de disminuirse es diferente. Es verdaderamente concientizarse. ¿Por qué razón se hacen estas cosas en el camino espiritual? Porque también haciendo esas cosas usted se vuelve un mejor administrador del mundo material y por lo tanto se vuelve sabio con el dinero. Mire, yo conozco sacerdotes que son muy buenos, pero tienen problemas con el dinero. Entonces, si usted los invita a dar una misa o les solicita una misa y no les da lo que ellos esperaban, se ofenden, porque tienen problemas con el dinero.
Y hay gente, hasta los pordioseros en la calle se portan así a veces. Usted le da 500 pesos a un pordiosero y a veces se ofenden. Y a veces lo tiran al suelo porque estaban esperando 5.000, ¿no? Quién sabe cuánto. Y esto es el manejo del dinero. La gente es así. Mucha gente está sin empleo mucho tiempo, finalmente consiguen un empleo y a la semana de estar trabajando ya están maldiciendo el salario que reciben porque es muy poco. Entonces, ¿por qué? Porque no es solamente que están sin empleo, sino que también no tienen el corazón puesto en la verdad, sino en la avaricia. Y la avaricia misma los traiciona y los vuelve personas ingratas y personas desordenadas. Por eso, el valor del dinero, si no se siembra desde el hogar a los niños, toda la vida estarán desordenados. Los niños que se acostumbran a robar, los niños que se acostumbran a despilfarrar el dinero que se les da y que no le dan valor a ese dinero, toda la vida vivirán así. Les costará mucho tiempo enderezarse porque no saben, no conocen el valor del dinero. Y hay jóvenes que solo reciben y reciben dinero toda la vida hasta que se van ya grandes de la casa a vivir su propia vida, pero nunca tuvieron un sentido del dinero y después la vida les da 3 vueltas porque no son administradores, no conocen, no saben cómo valorarlo y el dinero les gana, porque es una carrera, es como a ver quién llega primero, o el dinero o mi corazón. Muchas veces es el dinero que llega primero, porque ustedes saben, en esta sociedad en que vivimos hoy, cuánta gente anda por ahí muy triste y amargada simplemente porque no tiene el dinero que quiere tener. Y eso los hace tan amargados. Tienen todo, tienen techo, tienen comida, tienen salud, tienen vestido, tienen todo lo que necesitan básicamente, pero están totalmente amargados porque no tienen lo que quieren. Y todo esto tiene que ver con el dinero, y esto es muy triste porque es una sociedad llena de pesadeces y angustias que son falsas, que no son reales, porque es una idolatría, y esa idolatría quema el corazón del hombre y lo disminuye como persona. Es importante uno entender que si le damos una buena administración al dinero, miren que nosotros, por ejemplo, en esta comunidad de peregrinos del amor, vivimos de la providencia divina. Nosotros no tenemos cuenta de ahorros ni producimos dinero más que para nuestros gastos y necesidades primarias. Sin embargo, si nosotros no somos buenos administradores del poco dinero que circula por nuestras manos, por la vida que llevamos, también se crean desórdenes que tienen consecuencias delicadas en la vida de uno y no somos personas que estamos viviendo por el dinero, porque ya no vivimos en ese mundo. Pero sin embargo el dinero es un elemento extremadamente delicado que si no le ponemos cuidado vamos a tener situaciones complicadas. La responsabilidad con el dinero es muy grande, pero la mayoría de la gente no le pone cuidado y lo maneja sin cuidado. San Pablo habla en una de sus cartas sobre la ofrenda, la ayuda a los santos, como dice él, ¿no? La ayuda a la iglesia, a las misiones, y él dice, no es por mí, porque yo soy fabricante de tiendas, de carpas, ¿no? Él fabricaba carpas para sostenerse. Él dice, pero yo quiero que me ayuden, es porque yo quiero que ustedes se bendigan. Y eso es lo que explicaba él. Quiero que ustedes se bendigan. Porque normalmente el que ayuda a las misiones o ayuda a la iglesia piensa que se está ayudando, que le está ayudando a la iglesia a las misiones. Pero no se da cuenta que se está ayudando a sí mismo. El que más se beneficia es el que da. Y siempre es así, porque la acción de dar es la más grande acción de recibir. Porque cuando se da con amor y sin interés, se reciben las gracias más grandes. En cambio, cuando se da con interés y con intención,
se devuelve esa acción y nos hace daño. Eso es peligroso porque es una acción avara, idólatra, porque se está utilizando el dinero o lo que uno da para manipular, porque está esperando algo. Está buscando atención, fama, está buscando ser admirado, apreciado, y eso trae males, es peligroso. Pero cuando uno desinteresadamente y con amor, con el celo por la caridad, da, se está bendiciendo. Y es importante conocer ese ejercicio espiritual del mundo material, pero sobre todo el dinero. El dinero tiene espíritu, porque precisamente el dinero es el instrumento favorito del demonio. ¿Ustedes se imaginan cuánto hace el demonio con el dinero? Miren ustedes todas las mafias, el narcotráfico, por ejemplo, todo tipo de violencia. El rey de todo eso es el dinero. Y todo lo que hacen es por el dinero, nada más que por el dinero. Y entonces, si tenemos una claridad sobre ese instrumento que es el dinero, vamos a tener una ventaja sobre la vida. Porque el que tenga conciencia del espíritu del dinero tiene una ventaja inmensa sobre el materialismo. Y porque hay gente que dice que no es materialista porque no aspira a tener cosas lujosas, no aspira a tener cosas grandes y esto y aquello, pero en lo que maneja es tan materialista como los otros, porque el materialismo no es solamente de volumen, el materialismo es de la intención del corazón. Si yo poseo 1,000 pesos y estoy tan apegado a ellos, estoy igual que el que posee 100 millones y está pegado a ellos. Es lo mismo, está pegado a lo mismo, porque eso es un espíritu de avaricia, es un espíritu de idolatría. Soy tan idólatra yo con mis 1,000 pesos como el que tiene los 100 millones y está pegado a ellos. Entonces, no hay volumen envuelto en esto, hay intención. Y por eso las intenciones del corazón deben estar limpias. Yo a veces pongo el ejemplo de la gente en la iglesia, en misa, cuando vienen recogiendo la ofrenda y se meten la mano a la cartera o al bolsillo y empiezan a escoger, y al principio tienen el corazón grande, hinchado de caridad. Entre más se demora para llegar la bolsa, más se va bajando el billete y al final sale una moneda del bolsillo, después de que haya empezado con el billete grande, porque es como el espíritu del dinero, cómo se moviliza dentro del corazón de uno y cómo va cambiando, va fluctuando y al final actúa con lo más bajo, ¿no? Muy pocas veces actúa con lo más alto, con el espíritu de caridad, de servicio, de abandono, de sacrificio, hasta de penitencia en muchos casos, porque así duele, pero la mayoría de las veces gana el Dios del dinero, gana y le mete un gol, porque el Señor le estaba dando la oportunidad y usted entendió y empezó a calcularla y fue bajando de nivel hasta que baja a cero. Muchas veces ni da después de que ha empezado pensando dar. Y pónganse a pensar lo trascendental que es ese espíritu. Es un espíritu. Eso no quiere decir que estamos endemoniados, pero estoy hablando de las fuerzas del bien y el mal. Cómo se mueven en nosotros, dentro de nosotros. Porque dentro de nosotros está esa savia del bien y el mal que circula por dentro de nuestra sangre. Y esa sangre es la que mueve todo. Las acciones de nuestra vida se mueven por medio de esa sangre. Entonces hay que tener una conciencia clara de ese movimiento. Yo les aseguro que cuando uno se concientiza de eso, adquiere mucha salud, mucha salud. Especialmente que uno de los primeros atributos inmensos que se reciben del crecimiento espiritual es la paz y el desprendimiento de las cosas materiales y sobre todo sobre el dinero, porque la persona que tiene fe y que confía en Dios, se abandona en Él, no tiene preocupaciones con el dinero, porque el Señor siempre le ayuda, siempre tiene
lo que necesita. Siempre le llega lo que necesita. San Pablo habla de que si nosotros tenemos lo que necesitamos, ya nos debemos dar por bien servidos y no esperar más. Si el Señor nos quiere dar más, nos llegará más. Pero que el corazón no esté envuelto en eso. Porque ese tipo de ambiciones, ese tipo de sed, de ansiedad, produce mala sangre y nos hace miserables. Eso no quiere decir que uno no deba tener proyectos y que uno no deba aspirar, especialmente cuando se tiene una familia, se busca el bienestar de la familia. Si uno tiene proyectos en la vida, se busca cómo lograrlos. Todo eso es bueno, son cosas buenas. Lo importante es que el objetivo de eso no sea simplemente para acumular y para tener poder, sino que sea para alcanzar las metas que uno se señala, se apunta en la vida, pero no porque uno quiera acumular. Si acumula como orden de prosperidad por el esfuerzo y el trabajo, la inteligencia, los talentos que Dios nos da, gloria a Dios, porque esos son productos naturales, bendiciones de Dios, y eso es válido y no es pecado, ni es parte de ninguna avaricia, ni tampoco idolatría. Pero hay que tener una vigilancia increíble porque uno no se puede engañar, y nosotros fácilmente, por la astucia que llevamos en la sangre, por esa mancha del pecado, nos engañamos a nosotros mismos por conveniencia. Y ahí es donde debemos tener mucha vigilancia. Voy a cerrar con esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, desde el versículo 19. Fin de la misión. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos, y habiendo persuadido a la gente, lapidaron a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, dándole por muerto. Pero él se levantó y, rodeado de los discípulos, entró en la ciudad. Al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. Habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Designaron presbíteros en cada iglesia, y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque el Señor siempre es puntual en todo lo que hace con nosotros, y le pedimos que nos ayude a estar libres de ese espíritu de la idolatría que se presenta con el dinero, y que estemos libres del dinero, que el dinero sea un instrumento de navegación para nosotros y que nunca se tome en nuestro corazón. Amén.